Derechos de autor. La Ley Federal del Derecho de Autor tiene como objeto salvaguardar y promocionar el acervo cultural de la nación, proteger los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, productores y organismos de radiodifusión en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional de Derecho de Autor y en los casos previstos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las obras protegidas por esta ley son las de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma. Estas pueden ser según su autor, según su comunicación, según su origen, según los creadores que intervienen. La protección de las obras se da desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Esta misma protección se le dará a los extranjeros autores o titulares de derechos y sus causavientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales, en los términos de la ley y de los tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. Asimismo, los artistas, intérpretes o ejecutantes, los editores, los productores de fonogramas o videogramas y los organismos de radiodifusión que hayan sido realizados fuera del territorio nacional, respectivamente, la primera fijación de sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, la primera fijación de los sonidos de estas ejecuciones o de las mismas de sus videogramas o la comunicación de sus emisiones, gozarán de la protección que otorga la presente ley y los tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. Se debe de entender como fijación que es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra o de las representaciones digitales de aquellos que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación. Por lo tanto, debemos de entender que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Las obras que pueden tener derechos de autor son las obras literarias, musical con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y de compilación integrada por las colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías u otros elementos con las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual. Las obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o revistas o transmitidas por radio, televisión u otros medios de difusión no pierden por este hecho la protección legal. Las obras pueden hacerse accesibles por medio de la divulgación, publicación, comunicación pública, ejecución o representación pública, distribución al público y reproducción. Todas estas obras están protegidas y deberán ostentar la expresión de derechos reservados o su abreviatura DR, seguida del símbolo C y en su caso del número internacional normalizado que le corresponda, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciario o editor responsable a las sanciones establecidas.